Hola, tranquilo, profe. Ese profe, hola, ¿cómo anda? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. No, me queda un poco alto el micrófono. Claro. Me queda a la altura de la frente. Sí, sí. ¿Quién Ahí habrá está. estado antes? ¿Quién? Ahí? Claro, Vaya a saber. no sé. No sé quién había ocupado hoy ese lugar. Borra, ¿no? Brian, claro. Brian. Puede ser que Brian estaba en Qué ese lugar, que es sí, altísimo. alto. Es alto. Tipo alto. Sí. ¿Cuánto mide No sé. Brian? No sé. Sí, sí. Ahora cuando nos crucemos al finalizar el programa le preguntamos. Muy bien. ¿Necesita algo, Marcelín? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Muy Bueno, bien. ahí está. Se lo merece, Y Marcelito. sí, Se lo años merece. son, años Estaba son. descansando ahí, no sé. No sé. Cuando Sí, se lo entré. merece, se lo merece. Entonces viene la nueva generación. Claro, sí. Muy bien. No. Está Facu. Rápido es el cambio. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué dice, profe? ¿Cómo anda? Pidió el cambio. Claro. ¿Cómo anda, profe? Le tiró tiró, el, claro, el aductor. Sáquenme, dijo. Claro, bien. Anda bien. Con calor. Qué Y calor. viendo un poco de mundial de reojo. Sí. Qué partido este, ¿no? Inglaterra-Gales. Sí. Sí. Hay mucha historia ahí detrás. Uf, muchísima. Cientos de años de historia ahí. Y de rivalidad. Sí. Yo creo que gane Gales, pero no. Me parece que no. Gareth Bale. Gareth Bale. Sí. Un jugadorazo. Pero Qué está más jugador. solo que, Sí. que Kung Fu. Inglaterra tiene un plantel. Importante. Muy importante. De todas maneras, he visto algunos relatores que se desarman Ah, por, sí. Inglaterra, qué sé yo, qué los les nombran pasa? como si fuesen familiares de la casa, viste, de hermanos, de amigos, de toda la vida. Sí. Y qué sé yo, digo, y después mirás y tiran centros como hace 100 años. Sí. Tranquilo, ¿Qué ¿no? sé yo? No sé por qué se desarman tanto, por, qué bárbaro, Inglaterra. Como que le ponen emotividad, digo. No, pero aparte otra cosa que voy a criticar a los periodistas deportivos. Los voy a criticar acá en esta mesa y voy a levantar el tono de voz porque viste que siempre garpa levantar el Sí, tono de sí. voz. Y hay que golpear la mesa. Golpear la mesa. Ahí está. Señor, a usted le hablo, deportista deportivo. Sí. A usted le hablo. Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. Escuché, que sí, claro, viste, así que esas cosas. No, porque hay selecciones que la ningunean totalmente. Entonces, déjame de embromar, no voy a decir otra palabra, déjame de embromar. ¿No le parece muy fuerte, profe? Tenés que Se saber, terminó. saber, claro, tenés que saber de toda la selección, aunque sea investigar un poquito, ¿viste? Poquito nomás. ¿Viste? A mí como internacionalista me toca hablar de un país que no es central en las relaciones internacionales, me pongo. Sí. Un poco la remo un poco, pero que yo miro televisión, los partidos de fútbol y nada, ¿viste? De un equipo no hablan nada, no saben absolutamente nada, ni dónde juegan. Y del otro equipo te ponen nada. todas las estadísticas, Sí, todo. mirá, dice... Phil Foden te dice, gran jugador. Se viene el otro gol, se viene otro gol, pero Claro. ¿qué son hinchas? Sí. ¿Viste? Pareciera, ¿no? Pareciera, no, esto lo van a llenar, te dice, ¿viste? Acá se van a venir una goleada de Inglaterra, qué sé yo. No sos hincha. Qué barro, ¿cómo se confunde eso, no? Claro. Ellos se ve que miran mucho la Premier League, entonces después están emocionadísimos. Y debe pasar algo de eso. ¿Eso pasa con los argentinos? No, ¿Con los de aquí bueno, o yo con- escucho los argentinos, no sé los otros, pero es increíble. O Ok. sea, preocupate un poco por investigar, qué sé yo. Yo Perdón, entiendo. ¿los de aquí o los de allí? Yo entiendo. Y ahí está, está Irán, que pobre, no saben ni cómo se llaman No, los ni cómo jugadores. sí. Pero Directamente. está Estados Unidos enfrente. Sí, Estados Unidos los conocen Sí. bastante bien. Y después, de Gales tampoco, digamos, te hablan de Bale y después Y ya está, ya para de contar. Y entonces hablan 80 minutos de Inglaterra y pobre un Gales. poquito ahí. Pobre Gales no. Dicen, está bien, es una selección menor a comparación de Inglaterra, pero bueno, pongamos un poco de justicia. Ponele un poquito de referencia a algo, Claro, ¿no? claro, Me parece muy esmerate, bien. habla un poquito más, qué sé yo, no sé. Bueno, Estados Unidos, desde el punto de vista futbolístico, no es una selección fuerte, sin embargo, tienen palabras muy... ¿no? Ellos se esmeran mucho Sí. por reforzar su Sí, sí. fútbol. Que ya de entrada que leían soccer ya arrancamos Claro. mal. Ya denominan el deporte de otra forma. Sí. Así que, pero de todas maneras le ponen mucho empeño. En las escuelas juegan, incluso las mujeres juegan mucho. Es más, juegan más las mujeres que los varones en Estados Unidos. Ellos lo reflejan a través de las películas, por ejemplo, que siempre las nenas juegan al fútbol. Sí, es cierto. En Estados Unidos, bueno, el deporte por excelencia es el básquet. Sí, el Ahí básquet, tenés el básquet, el fútbol americano. Sí, el fútbol americano, claramente. El béisbol, Ujú. ¿sí? Tenés un poco toda esa mixtura, pero con gran predominio del básquet, ¿no? La NBA, digo, hay mucho de eso.
Sin embargo, en Inglaterra nace el fútbol, ¿no? Ellos como que... Casi todos los Sí. deportes nacieron en Inglaterra, casi todos. Ujú. Sí, el rugby, por Claro. ejemplo, en la Universidad de Rugby. Muchos deportes, el tenis, Ujú. por ejemplo. Ellos como que nace ahí, pero es como que desde en este lado, en estos lugares, Argentina, Brasil, etcétera, es como que ¿no? lo adaptan a su forma, porque si uno mira cómo juega Inglaterra y cómo juegan los equipos de aquí, totalmente distinto, ¿no? Con sus características. Sí, yo creo que nosotros hemos tomado de los ingleses, justamente han sido nuestros maestros en los deportes. Ujú. Son el fútbol, el tenis, Sí, etcétera, sí. que lo practicamos porque ellos lo trajeron aquí a través de la inmigración, etcétera, de los ferrocarriles, bueno, de todo lo que la gente más o menos conoce respecto a la historia de los ingleses en la Argentina. Pero lo jugamos otra forma, de Sí. una forma sudamericana, ¿no? Creo que el fútbol se reinventó en Sudamérica, Ujú. en el Río de la Plata y en Brasil. Ujú, Hubo una reinvención del fútbol. Así que nada, es todo muy linda. Bueno, La historia ahí está. del fútbol, del deporte, es muy linda. Y que el deporte como une, ¿no? Culturas, Sí, sí. política. Sí, yo creo que tiene que servir más para unir que para desunir. Y entender que es un juego. Sí, Obviamente sí, que hay sí. rivalidades fuera del deporte en sí mismo. Ujú. Lo que hablabas de Gales e Inglaterra o Escocia e Inglaterra son rivalidades que vienen de mucho tiempo que no tienen que ver con el fútbol, Ujú. justamente. Y bueno, de todas maneras se disputa. Como dijo una vez Pablo Benito, que acá dijo, estaría bueno que los conflictos internacionales se resuelvan con un partido de fútbol. Claro. Ojalá Sí. fuese así, digamos, Fuese ¿no? tan Pero bueno, fácil, ¿no? esas rivalidades históricas, algunas se trasladan al fútbol. Por ejemplo, Argentina e Inglaterra, que en realidad tampoco hemos tenido futbolísticamente tantos encuentros. Ujú. No han sido muchos, Sí. digamos. Pero creo que la guerra de Malvinas ha sido un poco lo que marcó Mm. también el encuentro entre Inglaterra y la Argentina, y también esta cuestión de la Argentina, que tiene esa rivalidad con Inglaterra, le ha valido también el apoyo de muchos lugares del mundo. Sí, Sí. Lo Eso leía el veíamos, otro día, Laura, profe. el tema Sí. en Bangladesh, por Sí. ejemplo. Por ejemplo, sí, sí. pero tiene toda una explicación también. Sí, por supuesto, todo lo que ellos sufrieron con el colonialismo inglés. Ujú. Entonces, encontrar que a alguien se les oponga en muchos niveles, digamos, a través de la guerra, pero también a través de lo deportivo, etcétera, que lo hemos derrotado deportivamente en su momento, también es como que Simbólico. somos un símbolo para Claro. ellos, de símbolo de resistencia, por poner algo, ¿no? También para irlandeses, para Escocia. Muchos escoceses tienen la figura de Maradona, Sí, increíble. o la mano de Dios, Sí, sí. que le dicen a los ingleses, bueno, ustedes tantas veces han hecho trampa en el mundo, que nos han hecho trampa, que bueno, alguna vez que le hicieron un gol con la mano, ahí está bien, ¿no? Sí. Así que sí, Argentina genera muchas adhesiones en muchos lugares que no lo ven a Inglaterra de una manera muy simpática, digamos. Este mundial tuvo, bueno, obviamente como en todos los grandes eventos, tiene la particularidad de que cuando alguien ingresa al campo a manifestarse, no te muestra la televisación. Ayer Ujú. creo que ingresó un chico, ¿no? Sí, segundo tiempo, en el partido entre Portugal y Uruguay, a los 5 minutos Sí. ingresa una persona al campo de juego, logra atravesar, digamos, el círculo central con una bandera LGBT, Sí, sí. con una remera que decía Save Ukraine, si no me equivoco, salven a Ucrania, y no me recuerdo la leyenda de atrás, pero tenía que ver con las mujeres iraníes. Sí. También, bueno, con esas leyendas, una por delante, otra por detrás de esa remera, y bueno, y con la bandera LGBT. Aprovechó y Aprovechó. puso varias Completo, varias sí, sí, causas. sí. Claro, y síganme en las redes sociales. También, ¿no? Claro, Me sí, faltó sí. poner. Pero quiero decir, cuando hablamos de un mundial, la visibilización, ¿no? Esto de llegar a donde más se pueda, a tratar de burlar la seguridad, para mandar algún mensaje, ¿no? Sí. Digo, es fuerte. Sí, pero eso también se Ahí lo estamos viendo en pantalla se también. suele ver, ahí se suele ver también en competiciones en Europa, que hay, Sí. o en la Eurocopa, intervenciones porque se ve mucho, entonces tratan de visibilizar alguna causa. Ujú, sí, sí. Sea justa, no sé, eso depende de cada uno, pero trata de visibilizar una causa. Bueno, Bueno, podemos profe, avanzar. vamos. Quiero pedirle permiso a la señora Laura Kretschmann Pero por favor. porque quiero No avanzar sé para qué, pero dele, profe. sobre dos efemérides. Me encanta, Muy bien. me encanta. Así Vamos. que vamos a adelantar las efemérides. Pero me encanta, muy bien. Porque hoy es el Día Internacional de la Solidaridad Sí. con el pueblo palestino. Exactamente. Esto tiene que ver con una resolución en un día como hoy,
de 1947, donde una resolución de Naciones Unidas que mandaba la creación de un Estado judío y un Estado árabe, ¿no? Un Estado palestino y a Israel. Lo cierto es que Israel finalmente, bueno, se estableció en esa zona, pero el Estado palestino no. Entonces, a partir de ese momento, se comienza a recordar esa fecha como una fecha nefasta para el pueblo palestino. Y se estableció, Naciones Unidas lo estableció en 1977, recordatorio por los derechos del pueblo palestino, donde Naciones Unidas viene reclamándole a Israel un montón de cuestiones que son desoídas por Israel. Por eso a veces también cuando hablamos de cómo Naciones Unidas no hace nada respecto de un conflicto o del otro, qué pasa, bueno, fue condenado por Naciones Unidas, no acata. Bueno, acá tenemos un caso que ya tiene muchos años, ¿no? Del año 1947 hasta hoy, 2022, que no tiene solución, ¿no? Entonces el pueblo palestino no se siente representado dentro de Israel, y tampoco tiene su propio Estado que represente sus intereses, ¿no? Así que es un día un poco de reflexión y también de apoyo a aquellos que consideren, por supuesto, esto lo digo, quizás alguno pueda pensar que ellos no merecen tener su propia representatividad, digamos, a través de un gobierno, de un Estado. Desde mi punto de vista sí lo merecen, así que seguiremos año tras año. Ojalá que un día termine con esto, ¿no? Sí. Y ellos puedan tener su Estado. Incluso en el Mundial, en Qatar, vemos varias hinchadas, digamos, de distintos países, generalmente musulmanes o de ascendencia árabe, que hay banderas palestinas, ¿no? Que es un poco el apoyo de ellos al pueblo palestino. Marruecos, por ejemplo, el otro día había una gran bandera de Palestina. Mira qué interesante. Ahí dándole el apoyo, a pesar de que este mundial está un poco sesgado, digamos, por esta cuestión de no a la política, tratemos de no politizar nada, de todas maneras se filtran cosas, se filtran banderas, como también en la hinchada de Serbia, varias banderas de Rusia y varios cánticos en las afueras de los estadios a favor de Rusia. Así que banderas de Ucrania también. Así que la política, digamos, la lleva el ser humano consigo. Así que es muy difícil, si bien lo principal tienen que estar separados, bueno, también pasan estas cuestiones. Por el otro lado es el Día del Politólogo, así que un saludo a mis amigos politólogos. Sí, nosotros tenemos a Caro Dávila. Exactamente, un beso grande. Ahí está, Caro Dávila desde Vaya el saludo a ella. Por supuesto. Sí, a mi amigo Mándola, Fabricio Mándola también, que es politólogo, y muchos. Y realmente es una profesión que a veces... Qué linda profesión, ¿no? Es una linda profesión que no se le da a veces la importancia que debe, ¿no? Porque es importante tener gente que piense en estas cuestiones, ¿no? Que siempre a veces las traemos aquí, a este espacio, esto de hacia dónde vamos, ¿no? Y los politólogos nos pueden ayudar un poco en ese tipo de cuestiones. Aportar un poco. Levántelo, profe. Ahí está. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Es radio esto. Me estaba por sacar la zapatilla y levantarla con el pie, pero dije no, queda feo. Sí. Así que vayan saludos politólogos. Bueno, por otro lado, hoy, 29 de noviembre, salió un artículo en varios lugares del mundo de Alexander Dugin, este intelectual ruso que mataron a su hija hace poco tiempo, del cual hablamos varias veces y dijimos que, bueno, está asignado como uno de los ideólogos de Vladimir Putin. Y él en este artículo habla de la rivalidad y el surgimiento del Estado-civilización en contra del Estado-nación. Primero, ¿qué es el Estado-nación? El Estado-nación es el que entendemos nosotros, es el que existe hoy. Un Estado, una nación, un Estado. Aunque hay estados binacionales, plurinacionales, como puede pasar en Bolivia, etcétera, etcétera, ¿no? A eso quiere ir Chile, ¿no? En realidad, bueno, a eso intentó ir Chile, pero se vio trunca el camino, porque algunos piensan que esto haría debilitar al Estado chileno y que se puede hasta dividir. Bueno, pero mira qué interesante como Bolivia también, que es uno de los que llevan la punta de lanza con esto, ¿no? Increíble. Entonces, bueno, decíamos el Estado-Nación que se le dio un poco, se redondeó su existencia, se oficializó su existencia con los acuerdos de Westfalia en 1648. Pero en realidad ya venía
no voy a hacer todo un desarrollo histórico porque, digamos, se va a hacer muy largo. Pero bueno, en 1648, con el Tratado de Westfalia, se establecen los Estados-naciones casi como lo conocemos hoy, ¿no? Y hay, bueno, ¿qué es lo que las cuestiones principales? Bueno, la soberanía y el territorio, ¿no? Un territorio y una soberanía de un gobierno que gobierna sobre ese territorio. El monopolio de la fuerza física, digamos, hay un Estado nacional que es el que tiene ese monopolio a través de la policía y del ejército. El monopolio de la fuerza física. No puede haber otro particular, digamos, que tenga ese tipo de fuerzas. Y la centralidad del poder. Hay un poder central en la capital y a partir de ahí, digamos, se ejerce el poder. Pero bueno, dice, a principios de los años 90, con el final de la Unión Soviética, aparece que hay una victoria del liberalismo, ¿no? Y esta idea de Francis Fukuyama dice el fin de la historia. Dice acá, años 90, la Unión Soviética fue derrotada, de alguna manera, implosionó, se terminó la historia. ¿Qué significaba esto? Se termina la historia, el modelo del mundo es liberal, unipolar, es Estados Unidos quien es la única cabeza del mundo, y el sistema es el liberalismo. Entonces aparece otro intelectual que es Huntington, en donde dice, oiga, esto no es tan así. Este modelo unipolar, donde el liberalismo impera, en realidad es provisorio. Pero es probable que hay fuerzas que son más profundas y más antiguas, y que en definitiva en algún momento van a entrar en colisión, que es el choque de civilizaciones. Entonces dice, hay algo que es más antiguo que el Estado-Nación, que es la civilización. Y este intelectual, Dugin, dice, hoy hay estados-civilizaciones. 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 Sí. Y marca a 3 principalmente. Rusia, obviamente. Sí. China, dice, es el estado de civilización por excelencia, China. Y también la India. Y después dice, hay estados-civilizaciones potenciales. ¿Cuáles serían esos potenciales? Bueno, el mundo islámico puede ser uno. América Latina, y en esto nos tiene que interesar a nosotros, América Latina es un estado potencial, civilización, y el África puede ser otro. ¿Qué tiene que ver en América Latina? Bueno, que América Latina tiene valores comunes que son más antiguos que lo que vemos que nos da el liberalismo. Hay algunos intelectuales que dicen nunca en la historia de la humanidad se vio tanto individualismo como hoy. Y eso viene del liberalismo. Entonces hay otras fuerzas que se oponen a eso. Y este estado de civilización, que es potencial en América Latina, es decir, ¿qué compartimos más con nuestros hermanos? ¿Existe el hermano latinoamericano o es una falacia? Entonces, si hay valores y cuestiones que compartimos más con los latinoamericanos que con otra región del mundo, estamos ante la potencialidad de un estado civilizacional. Pero eso hay que construirlo. Por supuesto, ¿no? Dice, el segundo mundo, dice Dugin, ese segundo mundo existe en un primer mundo que es liberal y globalista. Y hay un segundo mundo que dice que desde el segundo mundo va a haber un cambio mundial. Este segundo mundo es de la semiperiferia, y se opone al globalismo, se opone a la globalización del liberalismo, a la imposición del liberalismo en todo el mundo. Y dice, son aquellos que dicen, estos son nuestros valores diferentes a los de Occidente. Estamos en contra de que Occidente imponga sus valores a todo el mundo. Y a partir de ese segundo mundo, con el estado de civilización, a partir de ahí se va a un cambio de paradigma. Pero dice Dugin, llega a una conclusión pesimista. Dice, no va a haber cambio sin guerra. Es decir, los cambios se van a hacer a través de las guerras. Me pareció interesante traerlo acá. Esto apareció en distintos idiomas en el mundo, en árabe, en italiano, en francés, en alemán, en ruso, en inglés. ¿Ahora o ya...? Yo no lo había leído antes. Hoy salió, lo he visto en distintas fuentes, con distintos idiomas. Esto salió hoy. No sé si ya lo había escrito antes o lo escribió ahora, pero es de hoy, justamente es de hoy. Es interesante. Estas visiones, distintas visiones del mundo, ¿no? La visión de Occidente, liberal, globalista, y las distintas civilizaciones, cómo se oponen a esto. Y fíjense, ¿qué es lo que pasa en el Mundial? ¿Qué es lo que pasó con este muchacho que ingresa
con una bandera LGTB, en donde hay distintas culturas y civilizaciones en donde no están de acuerdo con la divulgación de esto. Sí están de acuerdo con las personas que hagan de su sexualidad lo que quieran, pero no están de acuerdo. Yo no hago un juicio de valor con esto, personal. Sí. Yo tengo mi postura tomada, pero no hago, en este análisis no hago un juicio de valor. Digo cómo se contraponen distintos modelos, en donde ellos sienten que se lo están violentando con este tipo de publicidad, de propaganda. Los anfitriones en este caso. Sí, los anfitriones en este caso, pero también podemos hablar de Rusia, podemos hablar de otros países en donde no aceptan lo que ellos llaman propaganda de la ideología de la LGTB o la ideología de género. Entonces, esas son grandes temáticas que hay que hablarlas y charlarlas. Ellos no quieren, cuando digo ellos, digo muchos del mundo islámico, China, Rusia, la India, son grandes civilizaciones que están no están aceptando este tipo de cuestiones. No solamente esto, otras cuestiones también. El tipo de democracia liberal, que ya lo hemos hablado aquí, ¿no? Sobre qué tipo de democracias. Así que tipos de gobierno, etcétera, etcétera. Es interesante lo que plantea Dugin, profe. Claro, él, como mencionaste, venimos de un mundo unipolar y vamos a un mundo multipolar. Lo plantea en esos términos. Pero lo que él concluye hoy es que se va a dar a través de una guerra, porque, digamos, también a él lo influye la realidad, la propia realidad, que le matan a una hija hace poco, y además de que su país está en guerra. Entonces, es natural que él, un poco, la situación personal contamine un poco su idea fuerza, ¿no? Su idea que lleva adelante a través de su intelectualidad, que él dice, no se va a dar un cambio en la multipolaridad si no hay guerra. Y habla también del tema de China con Taiwán, donde dice, sería importante que China retome el control de Taiwán. Profe, leí por ahí, perdone que le modifico la agenda, no, pero creo que también va conectado con esto, con Dugin y con algunas personas que he visto el fin de semana, que mencionaban, haciendo un revisionismo histórico, primero, quien tenía el poder era quien tenía las tierras en el mundo, porque quien tenía las tierras podía cultivar y tenía el poder, ¿no? Después aparece el poder del agua, donde el que tenía el poder de los puertos, ¿no? Podía trasladar las mercaderías y entonces podía conectar con el mundo. Y ahora hablan del poder de la nube. Pero no de la nube de que vemos en la que nos moja cada tanto, ¿no? Sino el poder de la nube en lo que significa el internet, la conectividad. ¿Cómo ves eso, profe? Claro, porque eso lo que hace es exacerba el otro poder en realidad, ¿no? Sobre todo el del agua, que es de la comunicación. Y creo que la revolución en las comunicaciones, en el transporte y la comunicación, es clave. Y aquel que domine ese tipo de cuestiones va a tener un control importante. Sigue siendo importante la tierra. Lo conecto con lo que estamos viendo con respecto a la información, ¿no? A la narrativa, en este caso de Estados Unidos, por ejemplo. Claro, por supuesto, porque el plano de la disputa se da y decía Alexander Dugin, estos estados de civilización lo que hacen es tratar de resistir a la invasión del poder blando de Occidente dentro de las mismas fronteras de estos estados de civilización. Y el poder blando es esto, un poco la cuestión que tiene que ver con la cultura, con la economía, y se da a través de quién vehiculiza eso, lo que vos estás diciendo, la nube. Lo que vehiculiza eso es eso. Entonces hoy aparecen otras redes sociales que acá en Argentina no conocemos, porque estamos sobrepasados de ese vehículo occidental fundamentalmente de Estados Unidos. Pero en otros países, por ejemplo en Rusia, tienen su propio Facebook. Claro. Sí. Entonces, su propio WhatsApp también, algunos, ¿no? Claro, tienen que es su Telegram. También, y en China WeChat, que se está... Sí. Y dicen, Dugin, no solamente que resiste, sino que además hay un contraataque. ¿Y el contraataque cómo es? Bueno, es a través, por ejemplo, de la asociación de países como los BRICS. El contraataque se da también a través del BRI, que el BRI es la iniciativa Belt and Road de China, o la nueva ruta de la seda, que son proyectos ambiciosos de China. ¿Te acordás cuando hablábamos también de que Alberto Fernández iba a pedir un aumento del swap y contábamos qué era el swap? Que China quería reemplazar el dólar por el yuan en el mundo. Entonces iba intercambiando yuanes por pesos o la moneda nacional de cada país, ¿no? Entonces todo eso son especies de contraataques
de estos estados de civilización que están en contra de la imposición del modelo occidental hacia todo el mundo. Entonces nosotros somos occidentales, el argentino es occidental, no es islámico, ni es de la estepa de Rusia, ni es... Un poco también por imposición, profe. Somos occidentales por imposición, Sí, por claro, supuesto, sí, claro. Pero lo somos. De todas maneras tenemos que rever eso, y tenemos que ver, bueno, qué cosas sí estamos de acuerdo con la occidentalización y qué cosas no. ¿No es cierto? Porque por ejemplo, los derechos humanos son muy relativos. En realidad tienen que ser absolutos, porque si son humanos es para... Sí, no debiera haber color político. Todos y todas, Sí, claro. pero vemos que Occidente, en la aplicación de los derechos humanos, no es así. Entonces hay una especie de relativización de los derechos humanos, de banalización incluso de los derechos humanos. Entonces, bueno, tenemos que debatir también ese tipo de cuestiones. De los valores occidentales, con cuáles sí y con cuáles no. Y entender que hay países, hay civilizaciones, hay pueblos que viven de otra forma y se organizan de otra manera, y que no está bien que nosotros querramos imponerles a ellos las... Fíjate que cómo también se ha vuelto por la crisis de cierto modelo de liberalismo, por ejemplo, de ciertos modelos, cómo se ha vuelto a valores ancestrales. Y vos decís, ¿pero de qué? ¿Que hacen sacrificios humanos? No hacen sacrificios humanos, pero sí hay una vuelta a la naturaleza, por ejemplo, una vuelta a todo lo que es medicina natural, a buscar, como decíamos nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, que se curaban determinadas afecciones simples con yuyitos, etcétera, etcétera. Y esa vuelta a la naturaleza, esa vuelta a la tierra, que habían planteada, por ejemplo, en Bolivia, que muchos se reían, Sí, ¿no? Que le hacen un culto a la Pachamama, por ejemplo, ¿no? Bueno, y realmente es importante también, porque el ser humano se vuelca a lo que conocía previamente, a nivel familiar, a nivel ancestral, cultural, a nivel del país, se vuelca a eso por la crisis que hay hoy. Hoy estamos viviendo una crisis. Si bien hay muchas cosas muy lindas y muy positivas dentro de la tecnología, somos un humano moderno, digamos, que está hiperconectado, etcétera, pero en muchas otras cuestiones cruje esa modernidad, cruje. ¿Y dónde busca las soluciones? Muchas veces en lo ancestral. Qué interesante, profe. Déjame quedarme con Dugin, porque tuve la oportunidad de leer un libro que me has regalado, y la verdad que es muy interesante lo que plantea en su visita por la República Argentina, ¿no? ¿Por qué en ese libro, como para contarle un poquito a la gente, si lo quiere buscar también en Google y demás, por qué él lo nombra a Perón? ¿Por qué conecta con Juan Domingo Perón? Bueno, porque él ve determinadas cuestiones que se arraigan en la cultura nacional, ¿no? Lo nombra Perón como un movimiento que tiene que subyace, digamos, dentro de la cultura nacional, de la tierra. Él hace una reivindicación de la historia de cada país y de cómo se conformaron las distintas naciones. Y dentro de la Argentina habla mucho incluso él hace una comparación con Rusia, por ejemplo, habla que dicen que las estepas rusas son parecidas a lo que es la Pampa argentina. No digo la Pampa como provincia, sino como región pampeana, incluyendo lo que es Santa Fe, parte de Córdoba, Buenos Aires principalmente, la provincia de La Pampa, etcétera, ¿no? Toda esa región de praderas, y utiliza mucho la figura del gaucho, ¿no? Dice, ahí están las raíces. Y lo que quiere el liberalismo es cortar nuestras raíces, cortar nuestra historia, nuestra cultura. Y entonces por eso dentro de los movimientos políticos de Argentina él hace una revalorización de esa parte de lo que configuró Perón, fundamentalmente en los años 40 y principios de los 50, es el primer peronismo, en donde lo que intenta el general Perón es la industrialización de nuestro país, por ejemplo, la independencia de nuestro país, y todo aquello, como decía Perón en su momento, el 2000 nos va a encontrar libres o dominados. Bueno, y muchas cuestiones sí. Pero se veía el 2000 como algo recontra lejano, ¿no? Sí. Y como proyecto de independencia.
La tercera posición, por ejemplo, del peronismo, del primer peronismo, esa tercera posición también es vista positivamente desde el punto de vista intelectual de Dugin, ¿no? Por esta postura que tiene ahora Rusia de el multilateralismo, ¿no? Que también lo que se buscaba, a Perón le tocó vivir en esa época, estar en el medio de la Unión Soviética y de los Estados Unidos. Y si bien él comienza su carrera, ¿qué momentos? Él comienza su carrera, digamos, enfrentado con el embajador de Estados Unidos, la cuestión Bradeno Perón, de todas maneras, estaba más cerca del capitalismo internacional que del comunismo, ¿no? Así que, bueno, analizar el peronismo es una cuestión muy compleja y fascinante. Yo creo que Dugin toma parte de lo que representa el peronismo y lo exalta para mostrar, para que el argentino entienda hacia lo que él apunta, ¿no? Bueno, Laurita, ¿qué dice por acá? Cuando China y Rusia... Sí, el 694 dice, cuando China y Rusia abrazaron el comunismo, no aceptaron una ideología nacida de Occidente. ¿Qué tipo de Occidente es liberal y materialista, el protestante anglosajón o el hispano católico? Lo interpreto como preguntas. Dice, Perón tenía una ideología nacional socialista, ni yanquis ni marxistas, dice el 694, algunos mensajes que fue enviando. Ni yanqui ni marxista, de todas maneras, aunque no era nacional socialista, no era nazi, pero de todas maneras, si vamos a la cuestión ideológica, el nazismo es el capitalismo totalitario, en realidad. El comunismo también es totalitarismo, pero socialista, digamos. La expresión socialista al extremo es el comunismo. El capitalismo a un extremo totalitario es los regímenes fascistas y nazis, ¿no? Él no era nazi, sí tenía cierta inclinación por un pensamiento donde la colectividad, la comunidad es más importante que el individuo, y eso lo alejaba de Estados Unidos. De todas maneras, también cuando decimos que China y Rusia en algún momento abrazaron ideologías contrarias a Occidente, pero en realidad el intelectual que dio luz al comunismo no era ni ruso ni chino, ¿no? Era alemán y vivía en Inglaterra, que es Karl Marx. Muchos piensan que Marx era soviético, sí. No, Marx era alemán y vivía y pensó la revolución comunista para Inglaterra, no la pensó para un estado como Rusia. Vos es que ayer Laurita en sus efemérides hablaba de que ayer se daba, está complicada sí, es tremendo. Ayer hablaba Laurita en sus efemérides que se escribía o se presentaba el manifiesto comunista. Exacto. En realidad Engels, claro, era un aniversario de su nacimiento, si no me equivoco. Ahí está. Exactamente, en el día de ayer. Comunista. Junto a Marx. Sí, qué interesante ese libro, ¿no? Digo, para entender lo que es el comunismo, para entender lo que es la plusvalía, como para entender un poco, pero ¿no? Yo digo que también esos libros son interesantes para entender también el capitalismo. Claro. Sí, es más, total. Yo creo que uno leyendo eso entiende más el capitalismo que el comunismo, en realidad. Porque es una crítica, el manifiesto comunista es una gran crítica hacia el sistema capitalista y siempre hay que centrarse en el momento, ¿no?, que se escribe. Estamos hablando del siglo XIX, claro. Mucho antes de la Revolución Rusa, mucho antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, mucho antes de esa historia se escribe. Y siempre me gusta recordar también, cuando se habla de crítica del capitalismo y al liberalismo, los libros de Dickens, que soy un gran admirador de Dickens, ese escritor inglés. Y que sus obras han sido representadas a través del teatro y del cine. Y es un gran crítico a lo que pasaba. Sí. Inglaterra sufría mucho eso. Después también podríamos hablar del sistema de acumulación del Imperio Británico. Pero qué interesante, volviendo al tema del manifiesto comunista, porque cómo lo plantea Marx, él dice que hay una gran desigualdad entre la empresa, el dueño de la empresa, y quien presta la fuerza de trabajo, ¿no? Porque quien presta la fuerza de trabajo lo que menos tiene es libertad. Sí, por algo también ahí nace el concepto de proletariado, sí. Que no es otra cosa que la persona que lo único que tiene es su proleto. De ahí viene el proletario. El que es dueño de qué, dueño solamente de sus hijos, por decirlo de alguna manera, y yo creo que ni tampoco. En un momento que de gran explotación al obrero, que no tenía ningún derecho. Después comenzaron las luchas por los derechos de los obreros y empezaron a ganar derechos, pero en ese momento era tremendo lo que pasaba
la explotación del obrero hacía al empresario cada día más rico, Sí, ¿no? ahora, profe, es filosófico, porque no estamos viendo eso, llamarle como quiera llamarle, pero gente que tiene que conseguir 2, 3 laburos para llegar a fin de mes, digo, que tiene que entrega su vida prácticamente para sostenerse, para sobrevivir. Hay una gran desigualdad. Es que ¿no? a ver, se está tratando, por ejemplo, en el sistema internacional, en el sistema capitalista internacional, al no haber un gran sistema alterno como fue el comunismo en su momento, se lo pensó y se lo intentó aplicar. Como no existe hoy algo así, gana terreno los reformistas. Entonces, ¿qué son los reformistas? Aquellos que dicen, y acá le hemos traído esto, trabajemos menos horas. Entonces, cambiemos la forma de productividad. El empleado no va a venir, no va a trabajar de lunes a viernes o de lunes a sábado, va a trabajar de lunes a jueves. O va a trabajar de lunes a viernes, pero menos horas. En vez de trabajar de 8 a, no sé, a 16 horas y corrido, va a trabajar de 8 a 12 o de 8 a 13. Entonces, estos reformistas tratan de que el capitalismo, a veces, como se llama, de un rostro humano, digamos. Que tenga... Claro, de ponerle cuerpo, ponerle ponerle vida a lo que está sucediendo, ¿no? Porque realmente la desigualdad que hay es notable, y lo estamos viendo, lo estamos manifestando. Ahora, profe, me gustaría que este viernes o la semana que viene podamos profundizar sobre esto. También quería hacer alguna referencia. ¿Se puede venir aquí, profe? Estamos en vivo acá, ahí está. Véngase acá, profe, así cerramos. Solucionando algunas cuestiones técnicas. Sí, así cerramos su columna. Ahí está, el profe Cristian Riom. Siempre es interesante charlar con él. Si la ideología de Perón no era nacional socialista, ¿por qué el director de formación política del Partido Peronista fue Jacques... a ver, ¿está bien escrito, Laurita? Jacques Marie de Mayou, ¿puede ser? Profe. Bueno, ahí está, perfecto, ahora sí, perfecto. Hola, profe, ¿cómo anda, profe? Hola, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo dice? están? ¿Cómo anda? Gusto. Me gustaría, gustaría, profe... esos cuestionamientos sobre el peronismo, sí, pero no es blanco o negro. En realidad hubo varios nazis que estuvieron, pero también hubo gente de otra ideología, también en su gobierno, etcétera, etcétera. Algún día vamos a hablar de eso, ¿no? Del peronismo, que yo digo el lado A y el lado B, ¿no? Sus cosas muy positivas, sobre todo para el obrero argentino, y otras cosas que han sido negativas. Sí. La relación con el... No hubo relación con el nazismo, sino que hubo relación con nazis. No sé si se entiende la diferencia, claro, digamos. Claro. Porque Perón asume, ya el nazismo había caído en el mundo. Pero aquí vinieron varios, digamos, y tuvieron puestos importantes, pero también en Estados Unidos, ¿no? Sí. Sino que expliquen cómo la NASA llegó a donde llegó. Pero bueno, después lo hablamos. Habría, profe, que empezar a hablar de estos temas desde los medios de comunicación respecto de si hay que ponderar una reforma laboral con mirada al trabajador, porque siempre hay sectores que realizan reformas laborales o te plantean la reforma laboral con mirada hacia el empresario y la empresaria, ¿no? Claro, es complejo. Por eso digo que lo que ha ganado en el mundo son los reformistas, no los revolucionarios. Acá nadie quiere una revolución porque no hay un sistema para imponer de esa revolución. ¿Se entiende? Sí, claro. Incluso también otro día lo podemos profundizar. El tema del socialismo del siglo XXI en América Latina, lo que fue el chavismo, etcétera, pero digamos un sustento bastante flojo, digamos, discúlpeme, pero tiene un sustento muy muy flojo de papeles, digamos. No hay un gran paradigma intelectual que pueda reemplazar hoy al liberalismo, capitalismo. De todas maneras, lo que está planteando Dugin es interesante. Y no estoy de acuerdo con él ni en un 100, ni en un 90, ni siquiera en un 80, menos. Pero hay algunas cuestiones interesantes que podemos ir charlándola. Podemos ir convocando gente para preguntarle qué piensa. Y lo que ha ganado en el mundo en general es el reformismo. Entonces, lo que decías vos, Pipa, hagamos fuerza para que esas reformas del reformismo sean buenas para los que menos tienen, para los empleados, para los obreros, para aquellos, y no para los que siempre se han llevado da la sensación que siempre, la plata ¿no? en pala y no una pala común, sino una pala mecánica. Hay una gran desigualdad en el mundo. En el mundo. Y además la tendencia de que
la lenta desaparición de las clases medias, Sí, en donde sí. cada vez hay más pobres, y los muchos ricos, y los muy ricos, concentrados. claro, cada vez tienen mayor cantidad de dinero. Es un sistema que no funcionaba en el siglo XIX y que no funciona en el XXI, pero no hay una alternativa. Yo les recomiendo el Manifiesto Comunista. ¿Esto quiere decir que van a ser comunistas de la noche a la mañana? No, para entender un poquito más de cuando se habla del comunismo. No. Profe, me gustaría que sigamos hablando estos temas y le quiero proponer para las próximas clases que me hable de Stalin. ¿Puede ¿De ser? Stalin? Sí. Charlemos eso también. Hubo muchos mensajes estos días. Y me gustaría que lo pongamos sobre la mesa también. ¿Quién fue? Sí, por eso a veces se etiqueta mucho, ¿no? Este es stalinista, ¿no? Tal cual es stalinista, o este es nazi, o este es fascista, o este es lo que sea, ¿no? Y a veces está bueno también que hablemos sobre eso. Muy bien. Sobre quién fue Stalin, qué hizo dentro de la Unión Soviética, por qué fue diferente de Lenin, por qué sus sucesores fueron diferentes a él, qué hizo. Bueno, ese tipo de cosas hay que saberlas, y para saber qué se dice cuando se dice eso y si es correcta la aplicación o no. Muy bien. Por eso también ese intercambio no es una discusión, es un intercambio de conceptos con un oyente que hablaba de Perón como nazi, y no estoy de acuerdo, pero sí, parcialmente algunas cuestiones son objetables respecto de eso. Entonces, bueno, está bueno que no nos sulfuremos y que podamos intercambiar ideas y podamos debatir. Bueno, me encantó. Gracias, profe. No, ustedes. El profe Cristian Rion.